Amén. Muy bien, hoy estamos en Génesis 2. Hoy apenas terminamos el capítulo 2. Vamos lentos pero seguros, ¿sí? Tratando de exprimir lo más que se pueda del mensaje. Entonces, acompáñame ahí a Génesis 2 y hoy vamos a leer nada más 2 versículos de Génesis, pero la verdad es que vamos a estar leyendo bastantito. Sí, entonces Génesis 2, versículo 24 y 25. Dice: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Entonces, en la sesión anterior de Génesis y en los versículos arribita de estos, hemos visto, o se nos ha narrado cómo Dios crea al hombre y si te acuerdas, Dios trae a todos los animales frente al hombre para que el hombre les ponga un nombre. Y en nombrar a cada animal aprendemos que el hombre ha sido creado para la comunión y que ningún animal puede suplir esa necesidad. ¿Sí? Inmediatamente después de que vemos esa escena, Dios hace dormir al hombre y crea a Eva, a quien Adán reconoce como carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Sí? Entonces, en esos versículos vemos lo que podríamos decir es la primera boda en la historia de la humanidad. Sí, Bonrad dice: Dios mismo, como el padre de la novia, dirige a la mujer hacia el hombre. Entonces, ahora los versículos que nos tocan hoy, que son versículos 24 y 25, ya no son parte de la declaración de Adán, que está arribita, donde dice sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, sino que son un comentario del narrador. Sí, y Jesús reconoce a este narrador como Dios mismo. Acompáñame por favor a Mateo 19. Y vamos a leer versículos 3 al 6. Si alguien lo tiene, que me pueda ayudar a leerlo. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerle a prueba, diciendo: ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta mujer el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Así es. ¿No han leído que aquel que los creó dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre? Que es justo lo que estamos leyendo aquí. Sí, es Mateo 19, versículos 3 al 6. Entonces, si te fijas, aquí lo que sucede es que vienen y le preguntan a Jesús acerca del matrimonio. Y Jesús, para dar una respuesta, basa su enseñanza en justo este relato de Génesis 2. ¿Sí? Entonces, ya que Jesús basa su enseñanza en el relato de Génesis, ¿sí? Sabemos que el jardín de Edén, este momento, establece el modelo para el matrimonio. ¿Sí? Pastor John Piper dice: el mundo no puede saber lo que es el matrimonio sin aprenderlo de Dios. Entonces, con eso en la mesa vamos a empezar. Y antes de empezar quiero hacer como como te dije, un disclaimer. Es bueno, sí, el tema del matrimonio es un tema muy extenso, sí, y no vamos a tener tiempo de ahondar en todos los temas que están dentro de este tema del matrimonio. Entonces, desde ahorita te quiero decir que hay 2 que no vamos a tocar, pero así como que te los expongo rápido. El primero es el divorcio. Puedes revisar lo que ya hemos estado estudiando en 1 Corintios y en Malaquías 2. Vimos estos temas, ¿sí? Entonces, en cuanto al divorcio, es claro que es algo que Dios no desea nunca. ¿Sí? Sin embargo, reconoce que vivimos en un mundo caído y que somos carne y el pecado nos acecha, y por lo tanto provee de opciones en las que el divorcio puede ser un camino viable, ¿sí? Y qué debe hacerse o no debe hacerse después de esto, ¿sí? Si uno es creyente. Y segundo, el yugo desigual, es decir, unirte en matrimonio con una persona no creyente en el evangelio es algo que está expresamente prohibido en la palabra, ¿sí? Un pastor dijo: aquel que decide casarse con un inconverso ha escogido voluntariamente la miseria. Entonces, aunque Dios puede sin duda convertir a un cónyuge
no cristiano, no hay una promesa de que Dios lo vaya a hacer. Y si tú, estando en el Evangelio, decides casarte con alguien que no es cristiano, pues vas a tener que cosechar eso que tú has sembrado, y no va a ser algo como bonito, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a la parte de los dos versículos que tenemos hoy, ¿no? Lo primero que es importante que notemos es que el matrimonio, por las palabras que se usan y por como la Biblia lo aborda en otros pasajes, es un pacto. Debemos de entender el matrimonio como un pacto, pero no nada más un pacto que se hace entre el hombre y la mujer, sino también hacia Dios y en presencia de la iglesia. Sí, en Malaquías 2:14, que es donde te comentaba que habíamos hablado un poco acerca del divorcio, dice: porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sí? Entonces la Biblia reconoce el matrimonio como un pacto entre el hombre y la mujer, pero también es un pacto que se hace delante de Dios. De hecho, el pasaje aquí en Malaquías 2 empieza justamente hablando de que los hombres están llorando en el altar porque Dios no responde sus oraciones. ¿Sí? Y la acusación hacia Dios es: no estás cumpliendo tu parte del pacto. ¿Sí? O sea, nosotros estamos trayendo la ofrenda y estamos pidiéndote cosas y tú, Dios, no contestas. Y la respuesta de Dios es: qué bueno que traes a colación esto del pacto, porque de hecho yo tengo algo que decir acerca de un pacto también. Y es el pacto de matrimonio que tienes con tu esposa, del cual no estás honrando. ¿Sí? Entonces, ya que el matrimonio es un pacto en el que participamos todos, y esto es importante porque no nada más participan las parejas casadas, sino también todos como parte de la iglesia participamos de esos matrimonios que están dentro de la iglesia como testigos, ¿sí? Somos testigos de que ellos están entrando en este pacto, y también tenemos cierto cuidado que ejercer hacia ellos. Hay una responsabilidad de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros como matrimonio y como iglesia, ¿sí? ¿Cómo? Todos participamos de eso. Y como Dios también ha puesto, tanto en el Antiguo en Malaquías como en Pedro en el Nuevo, que aquel hombre que no trata a su esposa como debe tratarlo, sus oraciones son estorbadas. ¿Sí? Entonces es necesario que entendamos muy bien qué es el matrimonio, qué es lo que la Biblia dice del matrimonio. ¿Sí? Y antes de entender el propósito y la forma en que el matrimonio debe llevarse a cabo, debemos abordar la razón del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué Dios instituye el matrimonio justo en este momento en Génesis 2? Entonces te voy a pedir que te regreses a Génesis 2 y nos vamos a ir un poquito hacia atrás, ¿sí? Y vamos a regresarnos como al punto pivote donde todo esto comienza, que sería el versículo 18. ¿Sí? En Génesis 2:18 dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. ¿Sí? Entonces la mayoría de nosotros, cuando leemos este versículo y preguntamos ¿cuál es la razón para el matrimonio? O sea, ¿por qué el matrimonio existe? La mayoría de nosotros contestaríamos que el matrimonio es la cura para la soledad del hombre. Sí, eso es lo que generalmente todos diríamos: el matrimonio es la cura para la soledad. Y dice: no es bueno que el hombre esté solo, y entonces le voy a hacer una ayuda. ¿Sí? Entonces el matrimonio suple la necesidad de amor de Adán, que ningún animal puede suplir, y de esa forma cura la soledad. ¿Sí? Pero en realidad esto es una idea que no está expresamente declarada en la Biblia. ¿Sí? Te voy a pedir primero que me acompañes a dos citas en el Nuevo Testamento. La primera está en 1 Tesalonicenses 2, 6 al 8. 1 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Y la segunda está en Filemón 1, 7. Hay algunas más que no vamos a leer porque son un poco más extensas, pero la idea que quiero que veamos aquí es: estas dos citas que vamos a leer están hablando de amor, ¿sí? Y de un amor profundo entre creyentes, y de cómo este amor conforta los corazones, ¿sí? Y quiero que notes que el matrimonio no aparece en ninguno de estos pasajes. Si alguien tiene 1 Tesalonicenses 2, 6 al 8, que me lo pueda leer. Adelante. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En mi versión dice: pues llegaron a ser muy amados para nosotros. ¿Sí? Filemón 1:7.
Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Es Pablo escribiéndole a Filemón y dice: he tenido gozo, consuelo en tu amor, ¿sí? Y ese mismo amor ha confortado a los hermanos. ¿Sí? Entonces, en estos dos pasajes, como en el pasaje de 1 de Juan 4, donde leemos el famosísimo versículo de el amor echa fuera todo temor, o en 1 de Corintios 13, que se lee en muchas de las bodas, en realidad el matrimonio no aparece, ¿sí? Hay expresiones de amor y escuchamos del consuelo, pero el matrimonio no aparece en ninguna parte, ¿sí? Ahora vámonos más atrás y acompáñame por favor a 2 de Samuel 1:26. Segunda de Samuel 1:26. ¿Es David hablando? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Adelante. Estoy afligido por ti, Jonathan, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de la mujer. Así es, tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres, ¿sí? Ahora, en los salmos, donde podemos encontrar expresiones de soledad profundas, como lo que leíamos en el Salmo 88 el domingo, ¿sí? El matrimonio o las relaciones íntimas entre cónyuges en realidad no aparecen, ¿sí? Y en el Salmo 68:6, donde explícitamente se menciona a aquellos que están solitarios, dice, Salmo 68:6, Dios prepara un hogar para los solitarios, ¿sí? Entonces la solución de Dios para los solitarios no es un matrimonio o una pareja, es un hogar, una familia, ¿sí? La solución para los solitarios es una familia, no una esposa o un esposo, ¿sí? Aunque sí es cierto que la Biblia presenta el matrimonio como una cura para la soledad, ¿sí? Donde podemos encontrar amor, no es el medio principal por el cual Dios cura la soledad, ¿sí? Los amigos y las familias que encontramos dentro de la iglesia, esas son la principal provisión de Dios para los que están solos, ¿sí? Entonces, el matrimonio no existe primeramente porque el hombre tuviera necesidad de amor en su soledad, ¿sí? Leímos 2 de Samuel, Dios pudo haber creado un hombre y entonces pudo haber dicho a Adán, como dijo David, si tu amor me fue mejor que el de las mujeres, y eso pudiera haber funcionado, ¿sí? Entonces, para encontrar la razón por la cual el matrimonio aparece aquí, debemos regresarnos y considerar todo el contexto de lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, en lo que vimos, dice Dios, le haré una ayuda adecuada, ¿sí? En Génesis 18, en Génesis 2:18. Y la pregunta clave es, ¿una ayuda para qué? ¿Por qué Adán necesita ayuda? ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Adán que requiere que alguien le ayude? ¿Sí? Y la respuesta está todavía un poquito más atrás, ¿sí? El hombre está ya puesto en el jardín, Adán ya está en el jardín, pero no está puesto ahí nada más para disfrutar y ponerse gordo, sino que está ahí con un trabajo. Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, en eso está Adán. Adán está puesto en el Edén y tiene un trabajo que hacer, cultivar y cuidar, ¿sí? Lo mismo que vimos en Génesis 1 como ejercer dominio, y lo que cuando pasamos por ese pasaje denominamos el mandato cultural, si es que lo recuerdas, ¿sí? Entonces, ambas declaraciones, ejercer dominio y cuidar y cultivar, hablan de trabajar para hacer lo necesario. Entonces, la idea natural, si vamos leyendo de corridito y vamos agarrando lo que la Biblia está diciendo, es que la necesidad de ayuda de Adán debe de ser conectada con el mandato de trabajo que se le ha dado. Si Adán necesita una ayuda para realizar el trabajo que Dios le ha dado. ¿Sí? No necesita una ayuda porque esté solo, sino que tiene un trabajo y para cumplir con ese trabajo necesita ayuda. ¿Sí? Pero no es solo que el hombre necesite un par de manos, porque si fuera nada más que necesita un par de manos más, pues Dios pudo haber hecho otro hombre. Y estadísticamente hablando, un hombre sería tal vez más fuerte que una mujer y hubiera funcionado, ¿sí? Sin embargo, Dios dice que hará una ayuda idónea, y no sé si recuerdas que vimos que la parte de idónea quiere decir que corresponde al hombre, no como idéntico, sino como lo opuesto, como una contraparte,
¿sí? Entonces, se debe a que la tarea del hombre no nada más es cuidar y cultivar, sino que también le es dada la tarea de multiplicarse, ¿sí? En Génesis 1:28, y que ojo aquí, si lo acomodas cronológicamente, lo primero sería Génesis 2:15, y luego la creación de la mujer, y luego Génesis 1:28, ¿sí? Y en Génesis 1:28 Dios está hablando ahora sí a hombre y mujer, y está diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ¿sí? Entonces, como el hombre no puede ser fecundo y multiplicarse con otro hombre, necesita su contraparte, que es una mujer, ¿sí? La mujer fue creada como ayuda para que el hombre pueda realizar su trabajo. Christopher Ash dice: el matrimonio es instituido para el cumplimiento de una tarea específica, no es simplemente la cura para la soledad, ¿sí? Entonces llevamos dos razones por las que el matrimonio, o una, y se divide en dos, ¿no? El matrimonio ha sido creado, la ayuda vino ante Adán porque necesitaba ayuda para la tarea, y la tarea tiene dos partes: cuidar y cultivar, y multiplicarse, ¿sí? Pero el matrimonio también apunta a algo mucho más allá de nosotros mismos, ¿sí? Una de las imágenes que la Biblia usa para describir la relación de Dios y su pueblo es la de Dios y su novia y su esposa. No sé si recuerdas cuando pasamos por Oseas. Aquí está explícito esta imagen de que Dios tiene una esposa, ¿sí? Su esposa es el pueblo que él ha escogido. Y de hecho en Oseas la acusación es que la esposa ha sido adúltera, ¿sí? Y esto es algo que se repite en muchos de los profetas, ¿sí? Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo vuelve a tomar esta imagen. Y te voy a pedir que me acompañes a Efesios 5, versículos 31 y 32. ¿Sí? Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo que respecto de Cristo. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Exactamente. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Entonces, otra de las razones por las cuales el matrimonio existe, y que muchos de los teólogos dicen que es la principal, es mostrar la relación entre Cristo y su iglesia de manera visible. Es decir, nuestro matrimonio es una predicación viviente, ¿sí? Y esto es interesante, no lo desarrollo aquí porque sería un tema por sí mismo, pero Jesús dice en Mateo 20 o 22, si no mal recuerdo, 20 o 22, que en el cielo no habrá matrimonio. Es decir, cuando lleguemos al otro lado y ya estemos glorificados y ya todo haya pasado, no va a haber matrimonio. Dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no va a haber necesidad de multiplicarse y de representar a Cristo y a la iglesia. Porque cuando la cosa real llega, la iglesia abajo, que va a estar todo. cuando la cosa real llega, la sombra ya no es necesaria. Por eso, misma razón por la que ya no vas y tienes que ofrecer un cabrito o una ovejita o una palomita para limpiar tus pecados. Eso era una sombra. Pero lo real, que es Cristo, ya vino. Y cuando lo real llega, la sombra ya no es necesaria, ¿sí? Entonces, el hecho de que el matrimonio ha sido creado para mostrar de manera viva y ahora sí que tangible la relación de Cristo y su iglesia, ¿sí?, debe de llevarnos a querer vivir el matrimonio como debe de hacerse, ¿sí? Ken Hughes dice: el matrimonio fue creado por Dios para la gloria de Dios, por lo tanto debe vivirse en Él, ¿sí? Entonces, ya que definimos la razón del matrimonio, ¿sí?, que no es para curar la soledad del hombre, o sea, Dios no creó a Eva para, está solo, déjale traigo. No, Dios dijo, tiene una tarea que hacer y para cumplir esa tarea necesita ayuda, ¿sí? Y creó una mujer, era la ayuda que Adán necesitaba, ¿sí? Entonces, habiendo definido la razón para el matrimonio, ahora vamos a ver la forma del matrimonio, ¿sí? Y si regresa a Génesis 24, podemos encontrar tres características que están ahí marcadas, ¿sí? Que es, dejará el hombre a su padre y a su madre. Segundo, se unirá a su mujer. Y tercero, serán una sola carne.
Entonces vamos a hablar de esas tres. Dejará, se unirá y será una sola carne. Serán una sola carne. Entonces lo primero es que el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Y dejar no significa literalmente que tengan que salir de casa de sus padres, ¿sí? Pero sí implica que el matrimonio involucra un cambio de lealtad, un nuevo juramento hacia el cónyuge en el que los compromisos familiares anteriores son reemplazados. ¿Cómo sabemos que no significa literalmente salirte de la casa de tu padre? Porque en la Biblia puedes ver que en realidad esto no se usaba, ¿sí? Por ejemplo, ves a Abraham e Isaac. Sí, Isaac vive en la casa de su padre. Sí, eso era lo normal. Sí, Jacob huye de casa de su padre, se casa y luego cuando se casa regresa a la tierra de su padre. Sí, lo normal en realidad era que se quedaran viviendo en su casa, en la casa del padre del hombre. Sí, entonces no implica literalmente un salir de casa de tu padre, aunque es recomendado, pero sí implica un cambio de lealtad. Sí, mi primera lealtad como hombre casado y como mujer casada es hacia mi cónyuge. Sí, y eso implica que tal vez voy a tener que dejar morir ciertas cosas y voy a tener que abandonar ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones. ¿Sí? Richard Phillips dice, y me gustó, cuando un hombre y una mujer se casan, no son dos familias uniéndose, sino un hombre y una mujer dejando su familia para formar una nueva familia. ¿Sí? Tenemos la idea de que cuando te casas, las dos familias, no, en realidad la Biblia nos enseña que más bien es el hombre y la mujer están dejando a su familia. No significa que vas a cortar toda la relación y ya nunca les vas a hablar, pero sí significa que tiene que haber un cambio en cómo te relacionas, ¿sí? Y en realidad eso también significa que deben de cambiar el cómo te relacionas con toda la gente alrededor tuyo, ¿sí? Cuando te casas, todas tus relaciones tienen que ser transformadas. Si tus lealtades han cambiado, tus compromisos han cambiado, entonces todas tus relaciones tienen que ser redefinidas. ¿Sí? Esta es la parte de dejará. La segunda parte es la de se unirá. ¿Sí? Y aunque lo pasamos a veces muy rápido, en realidad esta expresión es la que se usa para hablar de la relación del pueblo hacia Dios. Acompáñame por favor a Deuteronomio 10:20 y 13:4. Deuteronomio 10:20 y 13:4. Temerás al Señor tu Dios, le servirás y te llegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Gracias. Y 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él servirás y a Él seguiréis. Y a Él seguiréis. En mi versión dice, y a Él se unirán. Sí. Entonces, el término se unirán se traduce en otras versiones como serán leales, ¿sí? Y a Él serán leales, ¿sí? Le servirás y le serás leal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el hombre debe de unirse a su mujer, no solo estamos hablando de que se van a ir a vivir juntos en una nueva relación, sino que de hecho hablamos de sujetarse fuerte de su mujer, ¿sí? El hombre debe de hacer todo lo posible, todo lo que está a su alcance para honrar el pacto de matrimonio, ¿sí? Igual la mujer, ¿sí? Y me gusta porque la palabra traducida literalmente es sujetarse fuerte, aferrarse, ¿sí? Entonces es más que nada más, ya nos juntamos. Tiene que ver con todas tus actitudes, con todo lo que piensas, con todo lo que haces, con cómo te relacionas con la gente que te rodea, ¿sí? Dietrich Bonhoeffer dice, así que no es el amor lo que sostiene el matrimonio, sino el matrimonio lo que sostiene el amor. Como he entrado en un pacto de matrimonio y tengo que aferrarme a mi esposa, voy a cultivar el amor, ¿sí? No es que el amor, es que como nos amamos mucho, por eso estamos muy bien. No, es que como estamos casados, hay amor, ¿sí? Porque hay un pacto que tenemos que honrar y estamos aferrándonos el uno del otro, ¿sí? Tercero, dijimos que vimos ahí que van a ser una sola carne, ¿sí? Entonces, ahora, el hombre y la mujer están separados de sus padres, pero no son seres aislados e independientes.
Al contrario, se vuelven dependientes y responsables uno del otro. Y hago énfasis en dependientes y responsables, ¿sí? Y eso es enfatizado por la expresión una carne, ¿sí? Una carne expresa intimidad profunda, ¿sí? Está diciendo todo es compartido. De hecho, esta misma idea viene en el versículo que sigue, donde dice, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Sí, la idea no es estaban desnudos y no se avergonzaban porque eran perfectos, sino no había nada que avergonzarse, eran completamente transparentes el uno con el otro y no había nada que avergonzarse. Sí, esto gracias a que no había pecado. Sin embargo, la idea sigue siendo la misma, tenemos que ser transparentes uno con el otro. ¿Sí? Intimidad no solo quiere decir relaciones sexuales, que muchas veces nada más lo llevamos ahí. Sí, tenemos que tener, por lo menos yo numeré aquí 4, encontré como 8, 10, 4 me parecieron suficientes, sí. 1, intimidad espiritual, sí. La palabra no me gusta mucho, pero creo que denomina bien. Y esto me refiero a leer la palabra juntos, a adorar juntos, a orar juntos, sí. Y a orar uno por el otro. Estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a ser seres individuales e independientes, pero eso en realidad va en contra de la enseñanza de la palabra, ¿sí? Es cierto que a veces está muy difícil en el ritmo diario hacerlo, pero debemos de buscar el tiempo para leer juntos la palabra, para orar juntos, ¿sí? Para rendir adoración a Dios juntos. Si somos una sola carne, y es parte de la intimidad que debemos de cultivar. Segundo, deberíamos de cultivar también una intimidad emocional, ¿sí? Y por emocional me refiero a compartir lo que sentimos, que muchas veces puede ser difícil, sobre todo cuando no tenemos muy bien definido qué estoy sintiendo, pero así como está debemos de buscar compartirlo, no buscar o no pretender que nuestro cónyuge sea un terapeuta, ¿sí? Bueno, primero un adivino, ¿verdad? No te voy a decir qué tengo y ahí nada más ando todo cabizbajo, pero segundo, tal vez esperas que cuando le digas qué sientes, él te pueda solucionar todos tus sentimientos. No es el caso, ¿sí? Expreso lo que siento porque es parte de la intimidad que debo de cultivar, ¿sí? Tal vez él no va a saber ni qué decirme porque quizás lo que estoy viviendo es muy complejo y ni siquiera yo puedo solucionarlo. Pero al hablarlo voy a encontrar también yo descanso, ¿sí? Aunque no se me diga nada profundo o profesional, por así decirlo, ¿sí? Entonces debemos esforzarnos por expresar aquello que sentimos. Tercero, debemos de tener intimidad intelectual, ¿sí? Y aquí me refiero a entender cómo piensa el otro, ¿sí? Básicamente es qué va a pensar mi cónyuge cuando yo haga esto, o cuando yo diga esto, o cuando yo no haga esto, o no haga aquello, ¿sí? ¿Qué va a pensar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo cultivo esto? Platicando, ¿sí? Esa es la forma en que lo cultivo, platicando, externando mis ideas, externando lo que yo creo, como yo pienso que debería de ser, ¿sí? Y escuchando, ¿sí? Esa es la forma en que se cultiva, con comunicación. Y cuarto, obviamente, intimidad física, que no nada más tiene que ver con relaciones sexuales, sino que tiene que ver con todo tipo de expresión de cariños físicos, como agarrarse de la mano, abrazarse, acurrucarse a ver una película. Todo eso también cultiva la intimidad física, ¿sí? Entonces es importante que tú y yo nos esforcemos en estas partes. Es parte de lo que Dios delinea que forma el matrimonio. Pero eso no es todo lo que encontramos en la palabra. En realidad encontramos muchísimas cosas, pero aquí solo quisiera abordar unas. Sí, acompáñame por favor a Efesios 5 y vamos a leer del 22 al 28. Te encargo que leas del 22 al 30, pero yo te voy a leer cortado 22 al 28, ¿sí? Te leo porque moché algunas partecitas. Dice versículo 22: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Versículo 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? Entonces, primero, hacia los hombres, la instrucción de Pablo aquí en Efesios es la de amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte. ¿Sí? Pero aquí el énfasis es Cristo no nada más nos amó en su muerte, ¿sí? Nos amó en su vida. Cada día de su vida Cristo nos amó, y su conducta y sus decisiones y su comportamiento expresaron amor hacia la iglesia todo el tiempo. Amor que lo llevó a la muerte, pero su vida también fue una vida que expresó amor. ¿Sí? Entonces, cuando se le dice al varón que debemos amar como Cristo a la iglesia, quiere decir que toda tu vida debe de ser vivida de una forma que exprese amor hacia tu esposa. ¿Sí? Al mismo tiempo se le dice que debe de comportarse como la cabeza dentro del matrimonio. ¿Sí? Y esto significa liderazgo, protección y provisión. ¿Sí? Liderazgo no quiere decir yo tomo todas las decisiones porque aquí mis chicharrones truenan, sino que voy a tomar la batuta. ¿Sí? Considero las opiniones y no, sé que no sé todo, y reconozco que no soy el más inteligente ni sabio, ¿sí? Necesito ayuda, obviamente. Imagínate si Adán en el jardín, en un estado de perfección que tú y yo no tenemos, necesitaba ayuda para hacer lo que Dios le había puesto. Con mucha mayor razón tú y yo hoy, del otro lado de la cortina en pecado, necesitamos ayuda. ¿Sí? Sin embargo, no quita nuestra responsabilidad de liderazgo. ¿Sí? Protección, y me refiero a protección de todo tipo: protección económica, protección de salud, protección de falsas enseñanzas, protección. ¿Sí? Y provisión, y también me refiero a todo tipo de provisión. ¿Sí? Provisión económica, provisión espiritual, es decir, como líder, como cabeza en el hogar, es tu responsabilidad discipular a tu familia. ¿Sí? Crisóstomo dice: toda casa es una iglesia y todo padre es un pastor. ¿Sí? Muchos años después de Crisóstomo, en la Confesión de Westminster, está delineado que aquellos que no lleven a cabo un culto familiar diario no pueden servir como pastores en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo dice: aquel que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo podrá gobernar bien la casa del Señor? ¿Sí? Entonces, mi responsabilidad como cabeza del hogar es discipular a mi familia. ¿Sí? Además de proveerle todo lo demás, también debo de proveerle eso. Yo no puedo esperar que alguien más haga ese trabajo. Es primeramente mi trabajo. ¿Sí? Ahora, hacia las mujeres, la instrucción es la de someterse. Y aquí es una palabra que está un poquito escabroso y que muchas veces es mal interpretado. Entonces, me gustaría aquí tomar prestado de John Piper algunos puntos, y me gustaría que me acompañaras a 1 de Pedro 3, y vamos a leer del versículo 1 al 6. 1 de Pedro 3, del versículo 1 al 6. ¿Sí? Considera el contexto, porque Pedro no le está hablando a un matrimonio cristiano. ¿Sí? Lo vas a notar en lo que estamos leyendo. Entonces, si alguien... Más bien vamos a leer, empiezo yo y vamos hacia acá, hacia Alianur. 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. 3 del 1 al 6. Estás en el 4. Dice, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se trataban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
Entonces, basado en este versículo, John Piper hace 6 puntos que tomo prestados acerca de lo que la sumisión no es, ¿sí? ¿Qué no es la sumisión? ¿Sí? 1, la sumisión no significa estar de acuerdo con todo lo que tu esposo dice, ¿sí? La sumisión no significa estar de acuerdo con todo lo que tu esposo dice, ¿sí? De hecho, aquí en el pasaje vemos que la esposa es creyente y el esposo no, ¿sí? Por lo que quiere decir que ya fundamentalmente la manera en que ven el mundo es diferente, ¿sí? Número 2, no significa que debes de abandonar tu intelecto y tu voluntad en el altar. Es decir, ya me casé y ya, pues ya para qué pienso y ya para qué yo tengo mi propia voluntad si voy a tener que someterme. No significa que debas de abandonar voluntad e intelecto, ¿sí? De hecho, lo que vemos aquí, ¿sí?, es que esta mujer ha tomado una decisión propia, la de seguir a Cristo, ¿sí? Y también vemos que debe de prepararse para convencer a su esposo a través de su conducta, ¿sí? Lo cual implica que tiene que estudiar la palabra para saber cómo conducirse, ¿sí? Tercero, no significa abandonar los esfuerzos por hacer cambiar a tu esposo, ¿sí? Es que me tocó mi esposo así, pues ni modo, ya así me lo voy a tener que aguantar hasta que la muerte nos separe, ¿sí? No significa abandonar los esfuerzos por hacer cambiar a tu esposo, significa cambiar la forma en que lo hacemos, ¿sí? Que es justo el enfoque de Pedro, ¿sí? Para que sea ganado por su conducta sin palabras, ¿sí? Cuarto, no significa poner la voluntad del esposo antes que la de Cristo, ¿sí? Nuestra primera autoridad de todos, hombres y mujeres, primeramente es Cristo, ¿sí? Quinto, no significa que la mujer obtiene su fuerza personal y espiritual de su esposo primeramente. Es decir, aunque estamos hablando de que el esposo como cabeza del hogar tiene una responsabilidad, no significa que si el esposo no hace eso, entonces la mujer pues ya se quedó sin discipulado y sin aprender y sin crecer en la palabra, ¿sí? No significa que la mujer obtiene su fuerza personal y espiritual de su esposo primeramente, ¿sí? De hecho, lo que vemos aquí en este pasaje es que el esposo no está siendo una cabeza cristiana, es decir, no está proveyendo nada de lo que una cabeza cristiana debería proveer, incluyendo el discipulado, ¿sí? Entonces, la mujer está siendo llamada a profundizar por ella misma en la palabra y en Cristo para poder dar un buen testimonio que tal vez gane a su esposo, ¿sí? Y sexto, no significa actuar por temor, ¿sí? La sumisión es un acto de libre voluntad, ¿sí? La mujer cristiana es una mujer libre, ¿sí? Y cuando se somete, lo hace en libertad, ¿sí? Entonces, esas son 6 cosas que la sumisión no es. Y la pregunta que queda es, bueno, entonces, ¿qué es la sumisión? ¿Sí? Y me gustó esta definición, te la leo tal cual. Sumisión es el llamado divino de una mujer a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo, pero también de ayudarlo a llevar a cabo dicha tarea de manera correcta. Entonces, fíjate, sumisión es el llamado divino de una mujer a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo. Honrar y afirmar el liderazgo, pero también de ayudarlo a llevar a cabo dicha tarea de manera correcta, ¿sí? Eso es sumisión, no es nada más por lo que él diga se hace y ya ni modo. No, otra vez vuelvo a la imagen en el jardín. Adán necesitaba ayuda, tú y yo también, ¿sí? Y me gustaría agregar una cosa más que muchas veces se pierde de vista y que la verdad es algo que yo no tenía muy claro, y es que el primer matrimonio fue puesto en el jardín para ser de bendición para su medio, ¿sí? Si recuerdas en Génesis 2, y si me acompañas, vamos a Génesis 2 otra vez, porque esto es muy interesante, como todo en la Biblia, ¿verdad? Pero fíjate en Génesis 2, versículo 5. Dice, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Entonces el hombre es puesto en el jardín, junto con la mujer, para que el jardín se beneficie de que ellos estén ahí, ¿sí? Y finalmente para que toda la humanidad
crezca beneficiándose de lo que el hombre y la mujer van a hacer ahí, o se suponía que iban a hacer, ¿sí? Christopher Ash, de nuevo, dice: el propósito del matrimonio es servir en la ejecución de la tarea dada por Dios en obediencia amorosa al Creador. Pero una relación no es verdaderamente amorosa a menos que dicho amor se extienda más allá de los límites de la relación. ¿Sí? El amor genuino se extiende siempre más allá, ¿sí? Y esto es lo que dice Jesús en los evangelios más adelante, cuando dice que si amas al que te ama, sí, qué bien haces, ¿sí? El amor genuino se extiende más allá del círculo, ¿sí? Entonces, me gustaría darte un ejemplo. Tenemos muy poca información de este matrimonio, pero creo que con la poquita información que tenemos podemos decir que es un ejemplo de una pareja exitosa en cuanto a intimidad, ¿sí? Podemos ver que Ananías y Zafira en Hechos 5 tenían una comunicación admirable, se entendían el uno al otro y compartían las mismas metas en la vida. Se pusieron de acuerdo, los dos estaban en el mismo canal, ¿sí? Cuando les preguntaron por separado, los dos dijeron exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, hablando de intimidad en el matrimonio, Ananías y Zafira ganaban, ¿sí? Sin embargo, ambos cayeron en un juicio terrible. ¿Te acuerdas qué les pasa a Ananías y Zafira? Se mueren, ¿sí? Es el pasaje en Hechos 5 donde ambos mienten a Dios, en Hechos 5, y entonces mueren, ¿sí? Primero uno y luego el otro, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Había intimidad, ¿no? Sí. Estaban de acuerdo, ¿sí? El problema es que el amor que había ahí no se extendía hacia afuera, ¿sí? Entonces, la intimidad en el matrimonio no es un fin en sí mismo. ¿Debemos de perseguirla? Sí, pero no es el fin en sí mismo. El fin es el fruto que debe salir de la intimidad, ¿sí? ¿Cuál? Bendecir a los que lo rodean. ¿Sí? El fin real es que la intimidad en el matrimonio dé un fruto que bendiga a los que están alrededor del matrimonio. ¿Sí? Esto también es ejemplificado en la relación de Cristo con su iglesia, que ya dijimos que el matrimonio es una sombra de la misma, ¿sí? Cuando hablamos de que Cristo ama a la iglesia y que Dios ha escogido un pueblo para sí mismo, no se queda nada más en eso, sino que somos llamados cada uno de nosotros a ser luz y sal al mundo. Es decir, el amor que Dios ha derramado hacia nosotros, ¿sí? Y que nosotros respondemos en amor hacia Dios, se ve reflejado cuando nuestras vidas bendicen a los que están fuera de esta relación con Dios, ¿sí? Entonces, el matrimonio debe tener un énfasis hacia el exterior, no solo entre la pareja, sino que la intimidad y el amor que hay en la pareja, si es genuino, se va a extender hacia los que lo rodean, ¿sí? Y va a bendecir a los que lo rodean. Entonces, habiendo hablado ya de la razón y de la forma, me gustaría que termináramos hablando acerca del fundamento, ¿sí? El fundamento que permite que todo en el matrimonio funcione, ¿sí? Y que todo lo que estamos viendo se pueda dar. Y como ya vimos, no es el amor, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de Génesis 2, la palabra amor no aparece por ningún lado. Y sin embargo, estaban desnudos y no se avergonzaban. Sí, que creo que es algo que tú y yo no podríamos hacer con ninguna persona. Tal vez no estás casado, pero trata de imaginarte qué persona te podría conocer completamente, así todo lo que piensas, de que te despiertas hasta que te duermes, y lo que sueñas y lo que haces cuando nadie te ve, y que tú te conozcas así y que no sientes vergüenza ni un momento. ¿Crees que puede haber alguien que te conozca así, que tú no te avergüences ni por un momentito? Exactamente, yo creo que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos de cierta forma todavía en pecado, ¿sí? Es decir, no estamos atados al pecado, pero estamos en un mundo en el que el pecado todavía reina, ¿sí? Y muchas veces nuestros pensamientos se descarrian y hacemos cosas que no deberíamos, ¿sí? Sin embargo, aquí en el jardín, donde el amor no es mencionado para nada,
Adán y Eva están desnudos y no se avergüenzan, ¿sí? En absoluto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué funciona? ¿Sí? Porque la relación de Adán y Eva está fundamentada en Dios mismo, no en amor, sino en Dios mismo. El fundamento correcto para el matrimonio es Dios mismo. Cuando tú y yo respetamos el diseño de Dios para el matrimonio y honramos su plan para el matrimonio, entonces el matrimonio puede funcionar, ¿sí? Y me gustaría aquí que fuéramos a 2 de Juan, que hemos estado estudiando ya bastante. Y te voy a leer 2 de Juan, versículos 5 y 6. Está un poco parafraseado. Dice: ahora te ruego que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de amar a mi cónyuge, estoy hablando de obedecer los mandamientos, ¿sí? Muchas veces como que desconectamos esto, pero es la definición básica de amor en la Biblia. ¿Sí? Expresar amor hacia aquellos que me rodean solo se puede lograr cuando vivo conforme a la palabra, ¿sí? No puedo desconectarlo, es imposible, ¿sí? Te leo esta cita de un pastor que me gustó. Dice: el amor genuino busca su gozo en el gozo del amado. La razón por la cual hay tanta miseria en el matrimonio no es que el esposo y la esposa busquen cada uno su propio gozo, sino que no buscan el gozo del otro. Es decir, no basta con, no voy a buscar ya mi gozo propio. No es suficiente. Debemos de ir un paso más allá y buscar el gozo del otro. Cuando tú y yo buscamos el gozo del otro, ¿sí?, entonces vamos a vivir un matrimonio genuinamente satisfactorio, ¿sí?, y funcional, y que va a bendecir a aquellos que nos rodean, ¿sí? Ahora, obviamente, debido a nuestro pecado y nuestra rebelión, el matrimonio tiene altibajos, ¿sí? Muchas veces puede verse nublado y muchas veces puede convertirse en una carga, ¿sí? Pero cuando tú y yo venimos a Cristo y permanecemos en Cristo, entonces podemos encontrar fortaleza, ¿sí? Y podemos seguir caminando y podemos ser sostenidos en nuestro cansancio, ¿sí? Cristo es la base sólida, el fundamento firme para todo, incluido el matrimonio. Y es por su gracia y a través de su gracia que podemos perdurar en el camino del matrimonio, ¿sí? Te leo otra vez 2 de Juan 1, versículo 1. Dice: a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Y si te acuerdas cuando pasábamos esto, lo que decíamos es: estar en la verdad y conocer la verdad produce amor genuino, ¿sí? Entonces, ¿quieres amar genuinamente a tu cónyuge? Ven a Cristo, ¿sí? Permanece en Cristo y conoce a Cristo. Y entonces eso va a provocar un amor genuino que fluya hacia tu cónyuge y hacia todos, pero primeramente hacia tu cónyuge, ¿sí? En Cristo encontramos lo que necesitamos, ¿sí? Nuestro gozo es restaurado cuando venimos a Cristo y tomamos de su amor para dar a todos los que nos rodean.